guerras entre hicsos y amalequitas. Está establecida entonces la identidad de los amalequitas y los hicsos, o quizás eran dos pueblos diferentes como han tratado de hacernos creer. Vamos a contraponer la evidencia histórica de lo que hemos estado estudiando. Un pueblo llamado Amu o Hicsos invadió Egipto después de una gran catástrofe natural, cuando el río se convirtió en sangre y la tierra tembló. Yo de todas estas cosas estoy dejando abajo las citas de todo lo que ya hemos visto. No vamos a volver a citar todas las cosas, pero acá dejo en cada lugar la cita de los papiros y demás. Un pueblo llamado Amu o Hicsos invadió Egipto después de una gran catástrofe natural, cuando el río se convirtió en sangre y la tierra tembló. Invadieron Egipto sin encontrar resistencia. Los invasores fueron absolutamente crueles. Mutilaron a los heridos y cortaron los miembros de sus cautivos. Quemaron ciudades, destruyeron salvajemente monumentos y objetos de arte y arrasaron los templos hasta sus cimientos. Despreciaron los sentimientos religiosos de los egipcios. Esclavizaron a los egipcios y les impusieron tributos. Estos invasores venían de Asia, se llamaban árabes, sí, pero también tenían algunas características camíticas. Eran pastores diestros con el arco. Sus reyes gobernaron como faraones de Egipto. También gobernaron Siria y Canaán, las islas del Mediterráneo y otros países, y no tuvieron igual durante mucho tiempo. Los Amu construyeron una gran ciudad fortaleza al este del delta del Nilo. Empobrecieron a la población nativa de Egipto, generalmente invadiendo los campos con su ganado antes de la época de la cosecha. Entre sus reyes había al menos dos gobernantes con el nombre, leído tentativamente, de Apop. Ambos fueron sobresalientes, uno al principio y el otro al final del periodo. El dominio de este pueblo se extendió por muchos países del cercano y Medio Oriente. Sus dinastías gobernaron unos 500 años y su gobierno terminó cuando su fortaleza, residencia en el río, fue sitiada por algún ejército extranjero. Se permitió que una parte de la población asediada de la fortaleza partiera. El lecho del río fue el escenario principal del asedio y del asalto final a la fortaleza. Con el aplastamiento del imperio Amu después de este asedio, Egipto quedó libre y los invasores expulsados se trasladaron al sur de Canaán, a la frontera, a la fortaleza de Saruhen, donde mantuvieron su dominio unos años más. Esta fortaleza en el sur de Canaán estaba sitiada. El asedio se prolongó, finalmente la ciudad fue asaltada, sus defensores asesinados y los pocos supervivientes se dispersaron y perdieron su importancia, dejaron un profundo sentimiento de odio, eso sí, en el pueblo de Egipto. Las otras personas se llamaron amalequitas. Salieron de Arabia después de una serie de plagas e inmediatamente después de un violento terremoto. Muchos de ellos perecieron durante la migración en una inundación repentina que barrió la tierra de Arabia. Vieron a los israelitas saliendo de Egipto, que quedó en ruinas por una gran catástrofe, y en esa catástrofe el agua del río se volvió roja como sangre, la tierra tembló, el mar se elevó en un repentino maremoto. Los invasores de Arabia, o sea, los amalequitas que estaban viniendo, ocuparon el sur de Palestina y simultáneamente se trasladaron hacia Egipto. Conquistaron Egipto sin encontrar resistencia. Los conquistadores amalequitas vinieron de Arabia, pero aparentemente tenían sangre camítica en las venas. Eran una nación de pastores y vagaban con sus grandes rebaños de campo en campo. Mutilaban a los heridos y a los prisioneros, les cortaban miembros, eran indescriptiblemente crueles de muchas otras formas. Robaban niños, se llevaban mujeres, quemaban ciudades, destruyeron monumentos, objetos de arte que habían sobrevivido a la catástrofe y despojaron a Egipto de toda su riqueza. Despreciaron los sentimientos religiosos de los egipcios. Los amalequitas construyeron una ciudad fortaleza en la frontera noreste de Egipto. Sus jefes eran faraones y gobernaban desde su fortaleza. Dominaron al oeste de Asia y el norte de África y no tenían igual en su tiempo. Mantuvieron a la población egipcia en esclavitud y sus miembros de la tribu utilizaron a los egipcios como esclavos. También construyeron fortalezas más pequeñas en Siria y Palestina y periódicamente invadieron el país con sus rebaños antes de la época de las cosechas. De esa forma empobrecieron al pueblo de Israel. Su dominio sobre muchos países del cercano y Medio Oriente duró, según varios cálculos, durante casi 500 años. Entre los reyes de los amalequitas había al menos dos con el nombre de Agog, ambos destacados.
uno unas pocas décadas después del éxodo de los israelitas de Egipto y el otro al final del periodo de la dominación amalequita. Este pueblo se mezcló con los filisteos. Su supremacía llegó a su fin cuando su fortaleza residencia en la frontera de Egipto fue sitiada por Saúl, rey de Israel. El lecho del río, el Nahal, fue el escenario principal de este sitio, ¿no es cierto? A una gran parte de la guarnición situada se le permitió partir. Después de este asedio y la caída de la fortaleza, el imperio amalequita desde Javilá, en la tierra del Éufrates, hasta enfrente de Egipto, colapsó. Sus remanentes se trasladaron al sur montañoso de Palestina, donde reunieron sus fuerzas en una ciudad fortaleza, pero esa fortaleza también fue rodeada y después de un asedio prolongado fue capturada y destruida. Después de eso perdieron su significado. Dejaron el pueblo de Israel también en él un gran sentimiento de odio. Sobre la base de lo anterior, es ineludible la conclusión de que los amos de las fuentes egipcias y los amalequitas de las fuentes hebreas y árabes no eran dos pueblos diferentes, sino una y la misma nación. Si a todo esto le agregamos que estos amalequitas son hoy el sionismo actual, como vamos a estar estudiando en breve, repasando algunos estudios antiguos, y vemos que tienen exactamente el mismo modus operandi en todas las cosas y que todo lo que están buscando siempre es dominar todo el mundo y destruir todo a su alrededor, bueno, podemos ver dónde está la mano, de dónde proviene, ¿sí? Incluso el nombre es el mismo, Amu, también Omaya, ¿sí? Un nombre frecuente entre este pueblo, era un nombre que dado a las personas, ¿sí? Y ese nombre es sinónimo de amalequita. Jauhari, un lexicógrafo árabe del siglo X de la era actual, escribió: se ha transmitido que este nombre, Amu o Maya, era una designación para un hombre amalequita. Los Amu, o sea, los Ixos, entonces eran los amalequitas. Esta identidad establecida en un gran número de correlaciones y paralelos es la respuesta al acertijo de más de 1200 años. ¿Quiénes eran los Ixos? En los días de Flavio Josefo, en el siglo I, ¿no es cierto? Ya era una cuestión debatida desde hacía mucho tiempo. El problema de la mala memoria del pueblo judío, con todo, lo llevó a olvidarse del hecho más importante de todos, que en la época de los macabeos, los edomitas fueron obligados a convertirse, al menos en apariencia, por supuesto, a la religión judía. De esta forma, los mismos israelitas incorporaron dentro de sí mismos a su mayor enemigo. Hoy Amalek no está perdido, es parte del pueblo judío, al cual ha alcanzado a controlar de diferentes formas, como quinta columna interna, y continúa empeñado en hacer todo lo posible para destruir a los hijos de Yahweh, que confían en los infiltrados más que en su propio Elohim. Judas Macabeo combatió mucho a los edomitas o idumeos, los cuales fueron vencidos en los días de Juan Hircano a fines del siglo II. Antes de la era común, se obligó a los idumeos a circuncidarse en una conversión forzada al judaísmo. Entonces se consideraron parte del pueblo judío. Finalmente, un idumeo, Herodes el Grande, llegó a reinar sobre los judíos. Judas Macabeo conquistó su territorio por un tiempo. Fueron nuevamente sometidos por Juan Hircano alrededor del 125 de la era común. Antes de la era común, por quienes se vieron obligados a observar los ritos y leyes judías. Luego fueron incorporados a la nación judía y los griegos y romanos llamaron a su país Idumea. Con Antípater comenzó la dinastía idumea que gobernó Judea hasta su conquista por los romanos. Inmediatamente antes del sitio de Jerusalén, 20.000 idumeos bajo el liderazgo de Juan, Simeón, Finés y Jacob se presentaron ante Jerusalén para luchar en nombre de los celotes que estaban sitiados en el templo. A partir de este momento, los idumeos dejaron de ser un pueblo separado, aunque el nombre Idumea todavía existía en la época de Jerónimo. Y esto también nos lo informa la Enciclopedia Judía. Las referencias a las que he hecho mención quedan al final del texto, son 56 referencias, bastantes, no todas las hemos visto, las hemos estudiado, una buena parte sí, pero hay referencias nuevas a ciertas similitudes entre los Ixos y los amalequitas. Espero que revisen los textos y hagan todas las comparaciones que tienen que ser necesarias. Este tema es sumamente importante porque saber quién es quién, más allá de las apariencias,
es esencial en estos tiempos sobre todo. Bien.